Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de 1 Timoteo capítulo 3. En esta sección del versículo 14 al 16 vamos a estudiar con el tema la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta sección es el centro de esta carta, es el propósito y objetivo de ella. Y el contexto que tenemos nos dimensiona la importancia de estas palabras que cita Pablo en esta carta, en esta sección. La filtración de falsas doctrinas, el desorden causado por algunos creyentes y la predicción de la apostasía son cosas que deben ser afrontadas por la iglesia en todos los tiempos a través de toda la historia. Y para eso, la iglesia debe ser consciente de su responsabilidad. Vuelvo y repito. La iglesia debe ser consciente de su responsabilidad. Y ojo, es la iglesia, no un grupo en particular de la iglesia. Algunos dicen que esta sección pertenece a un antiguo himno, a una confesión de fe, a una especie de credo de fe, a un resumen del Evangelio, la esencia del Evangelio. Y bien, conociendo Pablo la problemática en la iglesia, nos deja ver su preocupación en este texto. El objetivo de Pablo al enviar a Timoteo a esta ciudad de Éfeso la vemos centrada en esta sección. El versículo 14, Pablo dice: «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte». Y el propósito en el versículo 15, «para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios». Bueno, aquí vemos el deseo y amor de Pablo por esta iglesia. Un deseo y amor grande y genuino. Pero también sabemos de las dificultades de Pablo para visitar a todas las iglesias. Si fuera por Pablo, visitaba a todas las iglesias muchas veces. Pero Pablo sufrió muchas persecuciones, los judaizantes atacándolo de un lado a otro, las prisiones, los azotes, las escapadas, los naufragios y una cantidad de problemas lo imposibilitaban para estas visitas. Y esta iglesia de Éfeso fue una de las iglesias donde Pablo estuvo durante más tiempo en uno de sus viajes misioneros. Quizás de ahí la diligencia del apóstol Pablo al enviar a Timoteo, a quien lo considera como él mismo. Vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 20 al 22, donde Pablo describe quién es Timoteo, qué clase de colaborador es, qué confianza tiene en él. Y él envía a Timoteo allí a Éfeso para solucionar estos problemas que Pablo mismo sabía que estaban sucediendo en la iglesia. El versículo 15, como ya leímos, Pablo dice: «para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». En primera instancia, Pablo aquí habla del comportamiento personal de Timoteo en la iglesia. Pero yendo más allá, Pablo está hablando de cómo Timoteo debiera administrar lo que estaba sucediendo allí en la iglesia de Éfeso. Cómo iba a administrar el orden en la iglesia. Pablo dice: «Esto te escribo». Ya Pablo le había dicho algunas problemáticas y hemos visto que le ha escrito sobre las falsas doctrinas, el desorden en algunos creyentes, los requisitos de los obispos y diáconos. Y luego vemos allí mismo, en el capítulo 4, donde Pablo empieza a hablar de la predicción de la apostasía y lo que continúa allí adelante. Así que a esto también hace referencia en lo que Pablo le dice: «para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios». En otras palabras, Pablo le está diciendo para que sepas qué es lo que vas a hacer en la iglesia de Éfeso. Pablo en este versículo hace mención, definición y responsabilidad de la iglesia. Pablo menciona la iglesia.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí mismo Pablo define la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pablo dice, es la casa de Dios, donde Dios hace morada aquí en la tierra. Dios es omnipresente, dice algunos. Sí, Dios es omnipresente. Pero Dios hace morada especial aquí en la tierra por medio de su iglesia. Y la iglesia son los creyentes. Así que los creyentes regados por esta tierra son como tentáculos de Dios, donde Dios hace morada para Dios manifestar su gloria, su gracia, su misericordia, su santidad, para Dios darse a conocer por medio de cada creyente, por medio de su iglesia. Así que la iglesia es la casa de Dios, donde Dios hace morada en esta tierra. Volvemos a preguntar, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. Y con esto, Pablo se está refiriendo a su pueblo, a los creyentes, o como dice en Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La iglesia no es un edificio, no es una capilla. La iglesia no es un templo hecho por manos de hombres. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, dice Pablo aquí en este versículo 15, es la responsable de la verdad de Dios. Es como columna y baluarte, dice Pablo. Sabemos que Cristo es el fundamento de la iglesia. Es la piedra angular. Y bien, la iglesia como columna debe estar en la capacidad de sostener el peso de la verdad de Dios. La palabra baluarte significa soporte, apoyo, sujeción. Y en este caso, sujeción de la verdad. Así que no son las instituciones gubernamentales los que deben sostener la verdad. No es la ONU o cualquier ONG, ni los derechos humanos, ni ninguna corte internacional, ni el Congreso, ni el Senado, ni los presidentes. Ellos verán si modifican el derecho establecido por Dios. Pero en cuanto a nosotros, la iglesia, somos los que debemos velar por la integridad de la verdad en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Bien hemos estudiado en los estudios pasados que la iglesia fue conformada o dirigida por medio de los obispos, diáconos y la iglesia. La responsabilidad de la integridad de la verdad en la iglesia no son los diáconos ni solo los obispos. Todos absolutamente. Obispos, diáconos, iglesia. ¿Y cuál es la verdad de la que habla Pablo aquí? Bueno, primero dice el apóstol Pablo que es una verdad que es indiscutible. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esta es la verdad, el misterio de la piedad. Así que para este misterio de la piedad o la verdad de Dios no se admite discusión alguna, ni revisión, ni nuevo acuerdo doctrinal. Esta verdad establecida por Dios no tiene discusión. Y además dice Pablo que esta verdad es grande. Esta expresión grande viene del griego megas, que significa enorme, enorme en lo extremo, de forma, tamaño y medida. Y esta verdad es el misterio de la piedad. El versículo 16 ya describe el misterio de la piedad y dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primero, debemos resaltar que cada frase o línea nos tomaría mucho tiempo para profundizar. Cada frase o línea nos tomarían muchos temas y subtemas para poder profundizar en todas estas líneas y estas verdades y este misterio de la piedad que vemos en este versículo 16. Dice que Dios fue manifestado en carne. Y esto nos habla de la humanidad y la divinidad de Cristo. Sabemos que cuando hace referencia a Dios fue manifestado en carne, está hablando de Cristo. Y allí está hablando de la divinidad de Cristo. Pero además de que Cristo fue también hombre.
Y podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? El versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, Cristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer y le dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Luego dice Pablo, justificado en el Espíritu. Y esto nos habla no solo de la justificación del creyente, sino principalmente esto nos habla de la calidad de Cristo como oferente o como ofrenda. Cristo es a la vez ofrenda y oferente, porque a Él nadie le quitó su vida, sino que Él voluntariamente la dio, se entregó. Es decir, este justificado en el Espíritu nos habla de que Cristo fue considerado justo y santo, el Cordero sin mancha y sin defecto para justificarnos a nosotros. O como dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Luego, la tercera línea dice, visto de los ángeles. Los ángeles, que son servidores de los creyentes, una vez sirvieron a Dios mismo hecho carne aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su resurrección. Y este testimonio es importante, puesto que los ángeles son testigos de Dios mismo en el cielo y fueron testigos de Dios mismo en la tierra. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y luego el versículo 14, haciendo referencia de ellos, dice, no son todos espíritus ministradores, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Este testimonio de los ángeles es valioso. Cuando aún en el nacimiento, anunciaron el nacimiento del Salvador, hasta la resurrección, cuando anunciaron a los discípulos su ascensión. Los ángeles son principales testigos de la obra gloriosa de redención de Dios aquí en la tierra. Luego nos dice, predicado a los gentiles. Este predicado a los gentiles nos habla de una de las problemáticas que la iglesia primitiva sufrió constantemente por parte de los judaizantes. Los judaizantes pretendían que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley para ser salvos, cuando no comprendían bien el nuevo pacto establecido por Dios en Cristo aquí en la tierra. Eso fue un misterio que Cristo mismo vino a revelar, y ese misterio fue dado a conocer a sus apóstoles, y en especial al apóstol Pablo, quien luego fue el ministro para los gentiles. Su ministerio principalmente fue entre los gentiles. Pablo dice en la carta a los Efesios, el capítulo 3, versículo 3 en adelante, porque por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es importante porque hace parte
del misterio de la piedad. El nuevo pacto consiste en que la gracia y la misericordia de Dios fue extendida a los gentiles para que hicieran parte del único y solo pueblo de Dios que es la iglesia. Y esto es importante resaltar porque sabemos que la teología dispensacional enseña que los judíos son un pueblo y el pueblo escogido por Dios y que la iglesia también es el pueblo de Dios. De esta manera entonces enseñan que hay dos pueblos, los judíos y los gentiles. Pero el nuevo pacto enseña que no son dos pueblos, sino que de los dos pueblos, judíos y gentiles, Dios hizo uno en Cristo haciendo la paz. Este misterio fue difícil de comprender por la iglesia primitiva, por eso muchas persecuciones, críticas, señalamientos contra el apóstol Pablo por lo que estaba predicando entre los gentiles. Los judaizantes rechazaban grandemente el evangelio que Pablo predicaba por este evangelio a los gentiles. Luego dice, creído en el mundo. Y esto no es un dato menor. Ese creído en el mundo es por cómo el mundo, y está haciendo referencia a el mundo fuera del pueblo judío. Sí, sabemos que en el antiguo pacto el pueblo escogido por Dios eran los judíos, pero una vez Cristo muere y resucita, comisiona a los discípulos y les dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. Y cuando ellos fueron a predicar, comenzaron a ver que el mundo creía también, que los gentiles creían en Cristo. Y sabemos que esto es una obra sobrenatural, porque la fe no es humana, la fe es un don de Dios. Y esto de que fue creído en el mundo significa que Dios estaba concediendo fe y arrepentimiento al mundo para conocer a Cristo, para conocer al Evangelio, para acercarse a Dios. Y por último, recibido arriba en gloria. Allí donde los ángeles dijeron, este Jesús que veis subir al cielo, ese mismo Jesús es el que algún día, un día, todos le veremos tal como Él es. Esta verdad no puede ser negociada, ni siquiera por la vida misma. La iglesia es la columna y baluarte de esta verdad, y esta verdad se defiende a capa y espada en la iglesia. Gracia y paz.